¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde hoy tenemos mucho arte, mucha cultura, emprendimiento y bueno, creo que puede ser un espacio muy interesante para todos ustedes, así que sin más dilación vamos a empezar presentando a nuestros invitados y tenemos que empezar desde luego por ella, porque viene con un naranja de rompe y rasga, es Glenda Gavi, cantante salvadoreña, y mucho más, porque es una gran relaciones públicas, una mujer volcada con la cultura. Glenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar en tu programa y he venido a contarte muchas cosas. Hombre, y además con este colorido que traes, que yo creo que forma parte de tu ADN, de la alegría, de la vitalidad. Sí, esto me pasa de vez en cuando. No siempre. Y ahora es un día muy especial, o sea que he dicho de naranja porque no hay de otra. Muy bien, pues bienvenida. Pues está con nosotros también José Antonio Blasco Abad, arquitecto, al que ya damos la bienvenida. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, encantado también. ¿Has venido sin flores? ¿Has venido sin flores? Sí, soy más discreto. Bueno, todos. te hemos colocado que sepas alguna detrás de ti, para que no quedara en tanto desequilibrio. Y hoy nos vas a llevar hasta una zona de Barcelona estupenda, como es la Barceloneta. Sí, hemos viajado a Barcelona ya en varias ocasiones, pero hoy lo vamos a hacer a un sitio que es quizás de los que más personalidad tienen de la ciudad, que es la Barceloneta, y vamos a repasar un poco la historia de cómo surgió. Es muy peculiar la historia y la evolución de ese barrio, que ahora está magnífico, pero tiene un pasado que vamos a desgranar. De acuerdo, pues lo escucharemos y está con nosotros Fernando López. Él es divulgador, empresario, periodista y, como todos los que están en esta mesa, amigo. Y cuando decimos amigo lo decimos pocas veces, de verdad. Antes hemos estado haciendo una pretertulia, ¿no?, sobre lo que es la amistad, la condición humana. En fin, no les vamos a contar nada al respecto, pero sí Fernando ha comenzado a presentar un programa en esta casa que se llama Éxito sin edad, y yo quiero agradecerte, Fernando, que hayas confiado en nuestra tele para hacerlo, y que aunque los espectadores te pueden ver, pues que comentes ahora. Me parece que es muy interesante tu idea, muy práctica, y bueno, adelante, ¿qué es Éxito sin edad? Bueno, lo primero, darte las gracias. Yo sabes que estoy feliz de venir a esta casa, y además es verdad que estoy rodeado de amigos, porque Glenda y Juan Antonio son grandes ya amigos. Éxito sin edad es un programa que no deja de ser la punta de un iceberg para dar visibilidad a algo que es hoy en día necesario: emprender. No solamente se emprende porque se quiere, a veces se emprende porque no te queda otra. Entonces, los que ya tenemos una edad y nos hemos caído unas cuantas veces y sabemos lo que es eso de caerse y levantarse a la edad que sea, pues nos gustaría a esta edad también ya nosotros apoyar a esa gente que lo va a hacer para que no se caiga en lo mismo. Darle unos tips. Es verdad que el mundo ha cambiado, todo ha cambiado, y bueno, intentaremos ayudar lo más posible. Y sobre todo porque, bueno, pues parece como que nada más en las artes escénicas, ¿no? Pues a lo mejor en el cine o en el teatro, pues se quejan preferentemente las mujeres, ¿no?, que dicen que según a qué edad pues ya no hay papeles, que los hombres, sin embargo, lo tenéis más fácil, pero hay como una edad hoy en día en la que dices, ya no estás para trabajar, pero también si eres muy joven no tienes experiencia. Exacto. Y se pueden hacer muchas cosas. Claro, nosotros hemos detectado, y eso lo detecté yo haciendo consultorías, que una persona que a lo mejor lleva 25 o 30 años trabajando en el mercado laboral normal, de repente se queda sin trabajo y se encuentra con más de 45 o 50 años, no solamente es que es difícil entrar en la rueda laboral, es que muchas veces no te queda otra que emprender. Pero vale, ya está, no es un drama, hagámoslo bien. Vamos a ver qué hay, porque es verdad que hay una brecha de tiempo, que lo que ocurría hace 25 años a lo que te vas a encontrar ahora no se parece en nada. Eso lo viví yo. Después de estar 12 años en una multinacional, volví a emprender y dije, ahí va, si todo lo que sabía no me vale, así que volvemos a aprender. Pero bueno, se aprende, se enseña, y lo que queremos hacer nosotros es que todo el mundo pueda hacerlo sin... Vale, pues te pediremos algún consejo práctico. Supuesto. Como siempre, estáis invitados a participar. Vamos a empezar conociendo Glenda.
pues algo que ya no es excepcional, sino que la embajada bueno, hemos dicho que Glenda es de El Salvador, cosa que seguro que conocen todos nuestros espectadores, pero que te elijan año sí, yo creo que año también, para ante la Santa Sede en Roma ser representante de la cultura salvadoreña tiene que Sí, ser algo maravilloso, este ¿no? año era especial por el año del jubileo, que comienza el 24 de diciembre del año anterior y termina este año el 24 de diciembre. Hace 3 años estuve allí, fui a cantar a la Real Academia de la Lengua Española y ellos ceden algunos locales para las embajadas del mundo que quieran hacer un concierto cultural. Y estuve hace 3 años donde me nombraron los embajadores de Centroamérica, dama de Centroamérica, ¿sabes? Como un elogio muy bonito. Y después estuvieron llamándome para ir, pero lo estábamos postergando hasta este año por la celebración del jubileo. Y lo hicimos en el Palazzo Valentino. Estaba como atendiendo a todo el mundo el segundo del alcalde de Roma, que es Mariano Angelucci, que es, él recibe a todo lo que viene del mundo, todos los países con todo, a enseñar lo folclórico de tu país y esas cosas. Bueno, pues esta vez fui yo cantando boleros, cantando música del mundo para... La gente que había no era tanta, eran unas 200 personas, pero eran todos del mundo diplomático, gente de la Santa Sede, pues el director del coro de la Basílica, de la radio también del Vaticano, la directora de Radio Vaticano, embajadores todos de la India, de Cuba, de Israel. Bueno, fue un momento muy bonito para mí porque mira, como cantante ya he viajado mucho, ya he hecho muchas cosas, ahora retiro, es que no me lo imagino, pero tendría que hacerlo en un momento dado hasta que mi garganta diga que no puede, que mi garganta ya no me responde, pero yo creo que un artista no se debe jubilar ni se jubila, aunque te digan quédate sentado allí, yo pienso que si un día me ponen en un rinconcito seguiré cantando, porque es lo único que sabes hacer. Yo en mi caso, pues yo he estudiado para eso, yo me preparé para cantar, he estudiado mucho, pues mira, he estudiado en Los Ángeles, en Nueva York, en París, yo vine a estudiar a España, a estudiar, había terminado mi primer diplomado en música y venir a España al conservatorio era como una preparación posterior. Después en París, hablo del año, muchos años que lo puedo decir, pues del año 77, 78. Bueno, en el 78 me contrata Xavier Cugat para inaugurar el casino de Ibiza. Ya dejé los estudios y ya me quedé en España, pero me he reciclado mucho. Yo he ido a cursos de canto a Finlandia, a Suecia. Entonces, no nos has avisado ninguno de nosotros, cosa que yo creo que está muy mal, Yo ¿verdad? lo hubiera acompañado, Sí, claro. claro. No, y pienso que eso, quieras o no, te ayuda para... Claro que sí. Claro, yo no fumo, no tomo cosas frías, sigo cuidándome como en mi mejor momento, aunque antes trabajaba muchos conciertos. Ahora los tiempos han cambiado con la música, no es que la música sea mala, son músicas diferentes. Eso es. Pero en el ambiente mío tienes que estarte reciclando aunque ya no estés en el centro, aunque ya tus discos sean más espaciados, pero tienes que estarte reciclando y es importantísimo porque si no es como que el mundo se acaba. Claro, pues un poco de éxito sin edad, lo que hace José Antonio también con nosotros, porque también en la arquitectura hay que reciclarse, José Antonio. Permanentemente, y eso al final, pues bueno, también lógicamente conforme avanza la edad, como dice Glenda, pues tampoco estás en condiciones de asumir todos los cambios, pero bueno, vas evolucionando y en cierto modo también a nuestra edad, pues la palabra jubilar a mí no, es decir, es como levantar un poco el pie del acelerador en algunas cosas. Qué bueno el concepto. Y entonces pues dices, bueno, pues no estás en el mismo
tope de presión que hace a lo mejor 20 años. ¿Y no piensas que precisamente lo que estamos hablando, el estar reciclándote te mantiene, es uno de los secretos para mantenerte activo y eso es lo que te hace que te mantengas joven? Sí. Cuando ahora se dice una persona con 70 años comparado con hace 50 años, pero porque estamos, muchas veces hay que estar reciclándose, ¿no? Totalmente, todos los días. Mira, yo me levanto en la mañana, un café, mi lectura, y yo me arreglo en mi casa, me pongo mis flores, sí. Un vestido largo, y yo me pongo a cantar y monto una canción nueva, y eso me hace vivir. Claro. Y después me paso la mañana, y ya en la tarde estoy pensando en qué otra canción voy a montar mañana. Claro. Y siempre estoy lista. Claro. Mira, a mí, otra cosa, yo colaboro mucho con entidades, sí. A lo largo de mi vida, creo que si sumara lo que he trabajado para organizaciones benéficas, tendría muchísimo dinero, pero lo sigo haciendo, colaboro mucho con el Padre Ángel le doy un concierto con Ortega Cano, que vamos y cantamos para... Eso es ser valiente. Para muchas personas, sí, pero fíjate... Porque vaya cóctel. Sí, y además la gente viene especialmente, claro, que va a venir Ortega Cano también a cantar. Él prepara cositas sencillas, pero mira, lo importante, ¿sabes qué es? Estamos tan a gustito, efectivamente, sí, famoso él, internacionalmente. Sí, ¿sabes qué es lo bonito? La actitud. Sí. Claro. Que él no está pensando que a aquel no le va a gustar, que aquella... Está pensando que Dios está agradeciendo en este momento, colaboramos para que 300 personas vayan a tomar un desayuno, un café, un pan, y eso no sabes cuánto te llena. Claro que sí, Glenda, pero estábamos en Roma y me interesa saber, bueno, aparte estuviste acompañada por un pianista excepcional como es Vicente Borland, un gran pianista. Me lo he apuntado para no olvidarme de él. Sí, un gran pianista panameño. Vicente ha estado con Celia Cruz, ha estado con todos los grandes de España, ha estado en televisión muchos años acompañando a todos. Ahora está en el Hotel Wellington. Pero cuando yo necesito que me acompañe, y normalmente, mira, hemos hecho un tándem porque como nos llama mucha gente para ir a cantar, a ayudar aquí, y yo digo, podrías, sí, yo encantado. No toda la gente le gusta, ni a los cantantes, ni a los pianistas. Claro. Yo entiendo que cada uno, pues, tienes que moverte para ganar un dinero, si no, pero... No sé, mira, yo canto para toda la gente que necesita. Yo empecé a cantar en concursos y desde que tenía 10 años, a mí las monjas me quitaban las televisiones o lo que sea para irlo a donar a centros de niños que no tenían nada. Entonces, es la costumbre. Yo lo acostumbro y me llena, me ayuda. ¿Tuviste la oportunidad de ver al Papa? Bueno, mira, he ido con la embajadora de Salvador, que ellos pueden entrar hasta adentro. Sí. Aparquean solo para ellos. He conocido el túnel de la muerte, un túnel enorme de muchísimos años, donde van pasando todos ya para ir adentro, las partes que no va a visitar todo el mundo. Con ese nombre tampoco es muy apetecible. Tengo que dar las gracias a la embajadora Anabela Machuca, que ahora viene para acá también, viene para España. Pues darle un día a la tele. Es una mujer muy emprendedora, ama El Salvador por sobre todas las cosas. Mira, yo soy una cantante que ya vivo más años en España que en El Salvador. Yo en El Salvador salí de ahí con 20 años, era mi tiempo para mis estudios y ya me quedé. Claro. Entonces, pero las raíces no se pierden. Yo sigo teniendo esa sensación que nunca salí de allí. Yo pienso allí, yo dentro, claro. Pienso, sufro, lloro cuando las cosas están bien, me felicito, ¿sabes? Y cuando sufren, pues también lo sufro, no lo puedo evitar. Y ya ha habido tiempo en que digo, tengo que romper ese lazo ¿sabes? Pero sigo colaborando con ellos, ahora... Me han llamado para ir Glenda, a cantar el himno Papa, nacional. ¿Le viste o no le viste? Bueno, el Papa... Que creo que no me lo quiere contestar. Mira, el Papa estuvo tan cerquita de mí, pero tan cerquita, que yo en un momento dado me dice mi embajadora, grítale. y yo, pues bueno, como había toda la gente gritando por todos lados, y él ya iba a 2 metros. Hablamos de León. Del Papa León. Sí. Vale. Ya iba a 2 metros. ¡Santo Padre, vengo de España!
y él se dio la vuelta y me hizo así. Y toda la gente me decía, la ha mirado, la ha mirado, la ha mirado. Y yo, bueno, mira, te voy a decir, yo soy muy católica, yo soy de misa todos los domingos. Mira, yo iba quizás, las personas en un momento dado nos cargamos con tantas cosas que a veces hay cosas que merecen la pena y otras no. Pues yo me sentía un poco, yo necesito ir, mira, contaba los pájaros que volaban por ahí, además me tocó abajo de la ventana donde él sale, ¿sabes? Y ya cuando él viene yo sentía frío, sentía calentura, sentía de todo. Dios mío, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí. Le miraba desde los zapatos, que ya llevaba los zapatos negros, no los de Armani. No. Eso me encantó. Pues mira, la gente estaba con tanta devoción, con tanto, y esa novedad, y esa carita de él tan dulce, que se ve que está lejos, pero está cercana. ¿Sabes? Que te mira con unos ojos yo le noté en ese momento que me miró con unos ojos de alegría, yo me curé. Yo sentí que por mí había pasado. Estabas bien. Sí, y para colmo de bondad, que cuando terminamos de verlo, me dice la embajadora que me va a llevar a la basílica por dentro. Y he cruzado la Puerta Santa. Ah, mira. ¿Sabes la Puerta Santa? Sí, esa puerta la abren cada 25 años. Y cuando el 24 de diciembre se acaba el año del jubileo, la tapian. Cierran. Hay una pared, ahí no puedes entrar. Pero tocas la puerta y parece que tus pecados se borran. Y hay como que, según la fe que tú tengas, hay gente que pasará y no siente nada. Pero yo sentí que pasar por esa puerta me había liberado de muchas cosas. Y así yo me que sentía... vienes sin pecado. No, hoy vengo sin pecado. Sin pecado y muy feliz. Pues se te nota, desde luego que sí. Hemos hablado en algún programa, José Antonio, precisamente del Vaticano. Y hemos analizado, bueno, has analizado, yo digo hemos, pero el que analiza la portada es él. Hoy nos vamos a la Barceloneta, vamos a venir de Roma a España y, bueno, le dicen una pequeña Barcelona creada en el siglo XVIII. Vamos a situar un poco cómo, que nos has dejado intrigado, cómo surge, porque es verdad que la he visitado muchas veces, pero nunca me he planteado cuál fue el origen. He oído alguna cosa que no sé si es correcta o no. Fíjate, tiene un origen a partir de un conflicto político, que es la Guerra de Sucesión Española, que como sabéis, pues bueno, cuando Carlos II de Austria quedó sin sucesión, pues se lió entre los franceses que apostaron por Felipe V, que sería el rey, digamos, que eran los Borbones, los Habsburgo, que eran el imperio sacro, romano, germánico, que apostaba por el archiduque Carlos, y durante prácticamente 12-13 años hubo una guerra aquí. Entonces, el país se dividió, cosa que estamos también últimamente muy acostumbrados. Entonces, lo que era Castilla pues apostó claramente por los Borbones, lo que era el Reino de Aragón y en particular también el Principado de Cataluña apostó por el archiduque Carlos. Es verdad que Felipe había planteado los decretos de nueva planta que se fulminaban los fueros de Aragón y los privilegios de Cataluña, y el archiduque Carlos dijo, si gano yo, los recuperaremos, ¿no? Con lo cual ahí se planteó el tema. ¿En qué siglo? Y estamos hablando de 1700, o sea, principios del siglo XVIII. Esto es para los que se sorprenden a día de hoy, ¿no? Y aún va a haber más curiosidades de decir en qué tiempo estamos hablando, ¿no? Bueno, el caso es que, como sabéis, pues al final la victoria fue para los Borbones, para Felipe V. También es verdad que al archiduque Carlos, en el interín de la guerra lo nombraron emperador. Y entonces, pues claro, no, dice, yo ya he conseguido lo mío, ¿no? Lo que pasa es que él tampoco renunciaba estrictamente a tener España, pero bueno, una potencia emergente entonces como era Gran Bretaña, Inglaterra, digamos, pues no veía muy bien que España, Austria y tal se montara otra vez otro imperio, ¿no? Con lo cual estuvo torpedeando hasta que ganaron
los Borbones con el Tratado de Utrecht, que es el punto de arranque, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Pues que Felipe V, pues digamos que no le vino muy bien esa hostilidad catalana frente a su candidatura, podríamos decir, ¿no? También es verdad que no estaba muy contento con el Tratado de Utrecht, quería recuperar posesiones italianas y dijo, bueno, Barcelona va a ser una plaza fuerte, lo cual quiere decir que va a ser una ciudad que va a tener una fortificación gobernada por militares y todo lo que se haga allí va a ser, digamos, dirigido por un capitán general militar. Capitán comando en plaza, que se dice. Eso es, pero los temas administrativos, los temas civiles, los temas urbanísticos, y entonces, pues bueno, lo primero que había que hacer era crear esa ciudadela en una ciudad que era entonces pequeña, es decir, que prácticamente era lo que es el casco antiguo ahora, incluso ni siquiera de ese tamaño, ¿no? Y de, bueno, pues para crear la ciudadela tuvieron que derribar un barrio muy grande y populoso, que era el barrio de la Ribera, donde vivían los pescadores, y entonces pues construyeron la ciudadela dejando prácticamente, se calcula que entre 1.500 viviendas o alguna más derribadas, ¿no? Derribada significaba que la gente que tenía la vivienda derribada que se buscara la vida, ¿no? Entonces esa gente se fue al puerto, eran pescadores, se fue al puerto, montaron unas chabolas de madera, etcétera, y se buscaron la vida más o menos. Entonces los militares, que querían, digamos, tener un poco también la cosa controlada, dijeron: ese barrio que se está generando espontáneamente es peligroso porque primero son alborotadores y segundo, pues son chabolas de madera, que puede haber problemas de incendio y tal. Vamos a plantear un barrio nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto estamos hablando en torno a 1715, por decir una fecha más o menos redonda y tal. Pero como se enfrascó España en una nueva guerra para recuperar lo que os decía de las posesiones italianas, pues se retrasó y prácticamente no fue hasta la mitad del siglo cuando el nuevo capitán general, que era creo recordar, el segundo marqués de la Mina o algo así, decidió decir, bueno, vamos a hacer este barrio ya por fin. Vamos a acoger a uno de los ingenieros militares, que era Juan Martín Cermeño, más especializados en temas urbanísticos, y dijeron, vamos a diseñar este barrio, ¿no? Entonces, pues bueno, dices, ese es el origen, digamos, de la Barceloneta. El punto previo era, como os digo, la ciudadela, que la ciudadela, sí, para, digamos, situarse, ya no existe. Eso fue, durante muchas décadas, fue como el símbolo de la represión, de la opresión, etcétera, hasta que se logró derribar a mediados, un poco más adelante del siglo XIX. Allí lo que se conserva ahora, por ejemplo, dice, solo se conservan 3 edificios de los antiguos. La capilla, que es la parroquia castrense, lo que era el Palacio del Gobernador, que es ahora un instituto, y lo que era el Arsenal, que es el Parlamento de Cataluña. O sea, el Parlamento de Cataluña era el almacén de las armas de la ciudadela. Esto, Fernando sonríe, ¿no? Entonces, allí... Pues, y lo que había era que se alojaba muchísimos soldados. Claro, ¿no? Había como unos 8.000 soldados que... Claro, las malas lenguas dicen que no es que estuvieran preparadas para defender lo que viniera de fuera, sino era para controlar a los levantiscos catalanes que llevan mucho tiempo con estos temas, ¿no? De hecho, fíjate, tipo curiosidad, cuando el Tratado de Utrecht ya acabó la guerra y dijo Felipe V es el nuevo rey de España, ya no tanto el reino de Aragón, que ya estaba disuelto, pero los catalanes, barceloneses en particular, dijeron no, nosotros vamos a seguir la guerra porque nos interesa a ver si recuperamos tal. Claro, es decir, la cosa acabó mal, y acabó con la toma de Barcelona el 11 de septiembre de 1714. Claro. Ese es la Diada, eso es lo que conmemora la Diada. Es que lo gracioso del tema, a mí siempre esto me ha hecho mucha gracia, normalmente los pueblos celebran victorias, claro, sí, pero los catalanes son de los pocos pueblos que celebran derrotas. Ah, muy bien. Claro, se dice, ¿y eso por qué? Dice, bueno, siempre se ha dicho, dice, no une nada más que un enemigo. Es decir, si tú tienes un enemigo común, eso une mucho. Eso une mucho, es verdad. Y el odio, es verdad, es que es tremendo, pero es así. Cierro paréntesis. Increíble. Sí, punto y aparte. Bueno, el caso es que volvemos a la Barceloneta. Entonces los militares, que eran,
digamos que la funcionalidad y la eficacia era lo que definía un poco sus formas de hacer, cuando planteaban los cuarteles, cuando planteaban, digamos, los diferentes campamentos. Y entonces la Barceloneta es como un campamento, podríamos decir, militar, muy funcional y muy particular, pero que se convirtió en un tipo de urbanismo muy innovador en esa mitad del siglo XVIII, que tiene particularidades y cuestiones muy avanzadas, ¿no? Imagino que saldrá alguna imagen. Si veis, la Barceloneta era el único lugar de Barcelona que estaba fuera de las murallas. Ajá. Y en ese siglo XVIII, Barcelona pasó pues, de unos 40.000 habitantes que vivían dentro de la muralla a prácticamente 120.000 que se empezaron Ahí estamos viendo una de las densificar. imágenes. Sí, eso es. Ahora veremos, analizaremos un poco esa foto. A densificar la ciudad porque, claro, al ser un lugar militar, todo el exterior de Barcelona no se podía construir nada más allá de las murallas, ¿no? Era una cuestión de defensa por si venían ataques. Eso luego vino muy bien para crear el ensanche, no como en Madrid, que había muchos problemas, sino que ahí tenían un terreno absolutamente limpio. Y la Barceloneta era el único barrio extramuros militar y controlado, digamos, por los militares, ¿no? Entonces, el diseño es muy particular, son una serie de manzanas muy alargadas, casi podríamos decir como si fueran butifarras, para hacer un poco el chiste, que tienen una proporción de 1 a 10. Prácticamente eran 10 varas, que una vara era como 80 y tantos centímetros, es decir, casas de en torno a 8 metros, 9 metros de ancho y casi 100 de largo, ¿no? Entonces, eso se iba repitiendo y tiene la ventaja de que era novedoso en aquellos tiempos, que permitían casas de doble orientación. O sea, que tú abrías ventana a una calle o a la otra, porque la crujía de la anchura es estrecha. Y entonces, pues fíjate tú, para temas de regulación térmica, de ventilación, pues eso de la doble orientación es muy bueno. Eso no era muy habitual entonces y es una de las innovaciones que tenía originalmente la Barceloneta, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, una cosa es lo que se plantea, que en esas manzanas tan alargadas, pues eran viviendas de 2 pisos, planta baja más un primer piso, prácticamente esas 10 varas por 10 íbamos cortando la butifarra en trozos, y entonces quedaban unos solarcitos de aproximadamente 70 metros, que por 2 plantas, por 140 metros, y eso era la vivienda, ¿no? Claro, como empezó a venir mucha gente, porque claro, una de las cuestiones que vino bien a Barcelona de perder los fueros y de perder ciertos privilegios es que todo el tema del corporativismo que había de los gremios pues desapareció, y eso preparó una entrada del mundo industrial mucho más fácil, y digamos que se implantó la industria con cierta facilidad sin tener la rémora que, por ejemplo, en Castilla sí había de los privilegios de determinados gremios que no querían que hubiera obreros, proletarios, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de esos proletarios se instalaron porque no podían vivir en el centro de la ciudad por precio en la Barceloneta, que era el sitio donde pues bueno, estaban los pescadores, los obreros, digamos, la gente que tenía menos recursos. Claro, esas viviendas que os digo de 140 metros dicen, esto de la doble orientación, esto es una tontería. Vamos a dividirlas por la mitad y entonces media casa para una calle y la otra para otra. Entonces, donde hay una casa hay 2. Dice, 2 de 70, dice. Bueno, dice, pero si 70 metros todavía son muchos. Si ahora lo dividimos transversalmente y hacemos 2, en algunos casos eran 35 más 35, 70, pero en otros decían, no, pues llegamos a hacer 4. Caray. De manera que estamos multiplicando ya, fíjate, el número de familias. La densidad empezó a aumentar espectacularmente. Pero no solo eso, sino que además luego empezaron a crecer en altura. Y claro, la Barceloneta que hay ahora no tiene que ver nada con el proyecto. De hecho, hay una vivienda, estamos viendo la imagen, que es de las, prácticamente, no es la única, pero casi que se conserva, y es de hecho un museo que explica la historia de la Barceloneta, y eran así las viviendas. Esa es una vivienda de esquina, ¿no? Es que esa vivienda, por ejemplo, es bonita, independiente de la atrocidad de fragmentarla tanto, pero lo que se ve en la Barceloneta a día de hoy, desgraciadamente, no es así. Claro, es que ahí empezaron a subir los pisos y entonces, pues eso que decíamos, de planta baja más un piso, pues hay 5 o 6 alturas. Sí. Con lo cual, si eso estaba previsto para un determinado número de personas, imaginad, se está multiplicando y multiplicando y multiplicando, ¿no? O sea que lo que es ahora la Barceloneta
pues es muy distinto a cómo se proyectó, ¿no? Luego empezaron a situarse industrias como la Maquinista, que era una gran metalúrgica que fabricaba trenes y estructuras para puentes, etcétera. La Catalana de Gas, es decir, que lo que pasa es que además, pues, la Maquinista creo que eran más de 1000 trabajadores que vivían también en la Barceloneta, ¿no? Todo eso convirtió al barrio en algo que era como muy marginal. De hecho, el ensanche de Barcelona se produce hacia el otro lado, hacia el norte, digamos más o menos, y esto pues seguía siendo, el tren estaba separando la Barceloneta de la ciudad, estaba la playa, que entonces no tenía ningún valor. De hecho, el barrio de Chabolar de Somorrostro pues estaba en la playa porque era lo que menos valía, ¿no? El caso es que todo fue un espacio muy marginal hasta finales del siglo XX, 1980 prácticamente, cuando empieza a revisarse eso y se consigue cuadrar todo con la Barcelona Olímpica. Se cambia la visión de Barcelona al mar, las playas, se soterra el tren, en fin, todo eso que lo conocéis, la Villa Olímpica, todo lo que es la Barceloneta ya no tiene nada que ver y se convierte en las empresas, la Maquinista, la Catalana de Gas, etcétera, pues desaparecen, queda algún vestigio, pero se convierte en un espacio que de ser pescador a pasar a ser industrial proletario ahora se ha convertido en un lugar de servicios donde hay una cantidad de viviendas turísticas impresionante, que además muchas de ellas son tan enanas como lo que estamos hablando, y dices, pues es que ahora no se puede vivir así, pero sí se puede pasar un fin de semana, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿Y hay sí se muchas puede que facturar? claro, que son viviendas turísticas. Claro. Y paseas por la Barceloneta, hay un ambiente extraordinario, restaurantes, tiendas de tipo vinculadas con el turismo, la playa, en fin, que de lo que fue a lo que es ahora, pues hay un salto abismal. Es muy interesante todo lo que has comentado, la verdad. A mí de la Barceloneta me gusta lo que se ha ganado al mar, pero es verdad que en otra época lo que miraba al mar no se valoraba, y haces bien en hablar positivamente, ¿no? Pero a mí las últimas veces que he ido a Barcelona, en la Barceloneta siento mucha inseguridad. Es lo que yo he notado. A lo mejor no es por echar toda la culpa, digamos, a los pisos turísticos, pero quizá que haya tanto... Tanta rotación y tanta... Sí. Puede ser en espacios tan pequeños, y luego, bueno, pues lo que sabemos que muchos es la España de la bebida, la juerga y tal, es lo que yo... pero desde luego que sí que es una zona que ha sido súper interesante. Mira que he ido, y lo que yo había oído sobre la Barceloneta nada que ver con la verdad. Así que gracias, José Antonio. Bueno, pues vamos ahora con Fernando López, No sé, espera, Éxito porque sin yo edad. estoy un poquito... Es que a mí oír historia, cuando oyes historia, es increíble, porque claro, cosas que no tienes ni idea, no te imaginas, y cuando las vas hilando dices, de verdad que qué interesante es oír cualquier historia siempre y cuando bien contada y con veracidad, ¿no? ¿Sabes qué? Es gracioso porque yo, claro, dices, pues a mí la historia efectivamente pues me gusta bastante y tal. Y cuando escuchas ahora, por ejemplo, dices el problema catalán, ¿no? Que como os habéis reído cuando hablábamos al principio y tal. Y yo recuerdo haber leído que Juan II, padre de Fernando el Católico, o sea que estamos remontándonos y tal, ya se quejaba, que era el rey de Aragón, ya se quejaba de que en sus tierras había un grupo que le estaban volviendo loco. Entonces dices, no sé qué pasa. Claro, pues ahí es donde viene crítica que hago yo, nos meto en la crítica, pero a compañeros periodistas, que se requiere de más estudios si se va a opinar de ciertas cosas, o callarse, si se puede uno callar, pero cuando dice, es el peor momento de la historia, no ha sucedido nunca nada igual. Y entonces dice, no hables, o sea, si puedes obviar ese término, pero... Y si no, escucha un poco y vas a ver que muchas veces la historia se repite, y se repite y viene de muy atrás. Exacto. Bueno, Fernando, tú estás haciendo algo que es muy positivo. Fíjate, nos ha llevado Glenda por un viaje de sentimientos, de creencias, bueno, la verdad que muy interesante para Roma y para todo lo que supone, no solamente para El Salvador, para España, la religión católica, ¿no? Hemos visto con el nuevo Papa la repercusión que ha tenido a nivel mundial. Aquí José Antonio nos ha pasado un maravilloso por la Barceloneta. Yo creo que
siempre, aunque no sepamos repetir ni dos cosas de lo que ha contado, Se te abre la queda, mente y te sí. sitúa en que nada nuevo sobre el horizonte, solamente hay otra manera de contarlo. Y tú lo estás contando de otra manera. Y creo que hay que darte la enhorabuena porque te estás saliendo, ¿no?, de unos parámetros que están muy bien. O sea, para vivir en sociedad, pues hoy hay que tener un móvil, si no te tienes que ir muy lejos. Yo creo que ni en el campo sin móvil se puede vivir, pero bueno, pero sí que es como a partir cada vez, antes era a partir de los 50, yo creo que Exacto, va bajando va la bajando. edad. Pues Sí. ya no puedes, el terreno laboral no es para ti o tienes malas experiencias. Y antes Glendas decía, es que hay que reciclarse, hay que reinventarse. Manejar en la web, manejar todo, quiero decir, ya, emprendo y por dónde empiezo. Claro. Entonces, yo sé que tú lo puedes centrar y también me interesa que cuentes a ver cómo pueden contactar contigo nosotros. aquellas personas que Vale. piensen o pequeñas empresas o medianas empresas que quieran cambiar de rumbo, en fin. Claro, es que lo que nosotros pensamos del programa Éxitos sin Edad, Sí. hemos sacado una plataforma que se llama ESED Empresa, que es Éxitos sin Edad Sí. Empresa. ¿Por qué? Porque, claro, tú sabes que un programa de televisión es una orientación, Sí. pero le falta profundidad, Sí. ¿no? Entonces, la verdad es que somos un grupo de personas, ya todos con una edad y un bagaje, que queremos intentar ayudar. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día emprender, como decía antes, casi es obligatorio. Los jóvenes, porque no entran en el mundo laboral. Los mayores, porque si te sales no encuentras. Y los que están en medio, porque normalmente con un solo trabajo no te llega. Es verdad. Porque hoy en día para comprarte una vivienda con 2 sueldos no llegas. Entonces siempre está esa insatisfacción de, jolín, trabajo todo el día, estoy no sé qué y no llego. Entonces es verdad que emprender, hay mucha gente que le da miedo. Y nosotros lo que decimos es que emprender no tiene que dar miedo. Lo que pasa es que, como para todo, hace falta tener seguridad. Y si te puedes ayudar de gente que ya, claro, o sea, si yo voy a la Barceloneta Sí. de la mano de Juan Antonio, cambia totalmente la visión. O si voy al Vaticano con Glenda, me podré enseñar... Pasas, ya sabes voy por qué y sitios, por la puerta... Bueno, por- esa puerta de la muerte yo prefiero salir. El pasillo. Pero es verdad que cuando te acompañas de alguien, siempre es mejor. Sí. Y aquí simplemente, a ver, yo sé que hoy en día hay un montón de mentores y coaches y tal. Nosotros simplemente en esta comunidad de empresarios hacemos 3 partes, 3 patas. Una parte que es lo que es el diagnóstico de la empresa. Si alguien quiere emprender, que no lo haga a lo loco. Nosotros hacemos un diagnóstico, le decimos más o menos por dónde puede ir su negocio, vemos si su mentalidad es la correcta, porque claro, una persona que no tiene una mentalidad correcta hay que trabajarla, hay que cambiarla. Una vez que has hecho un diagnóstico, más o menos un plan de empresa y vemos, hacemos un acompañamiento. Y ese acompañamiento es que, si por ejemplo necesitan dinero, podemos llevarle donde hay inversores que están muy dispuestos hoy en día a... Ayer estuvimos reunidos con varios inversores que dicen, sí, queremos proyectos, Claro. pero queremos proyectos que tengan... No, voy a hacer lo del típico bar de 2 amigos, esto nos lo compra, yo con cocino- esto yo arrasamos. cocino muy bien. Es que yo, vamos, te digo, esto nos lo compra todo el mundo, cuando no sabes ni qué forma legal, ni cómo. Bueno, pues nosotros le podemos acompañar, podemos ayudar en toda esa parte. Luego, hay una parte, y ahí me toca a mí personalmente, ¿no? Y es el tema de la comunicación. Si tú tienes un proyecto, me da igual el que sea, si no lo has comunicado, no te vale para nada. Tíralo, no te sirve de nada. Entonces, hay que saber comunicar, hay que darle visibilidad a lo que tú haces. Entonces, hay que aprender a comunicar. Para eso está Éxito sin Edad, para eso hay programas de radio, podcast, hay un montón de cosas, pero hay que darle comunicación. Y finalmente, hoy en día es importante rodearte de gente que también tienes negocios. Tú no puedes estar en un mundo aislado. Tú tienes que juntarte con otros emprendedores. Entonces, toda esta gente que traemos aquí al programa de Éxito sin Edad ya van formando una comunidad donde unos ya tienen mucha experiencia, incluso proyectos muy exitosos, con gente que está empezando. Bueno, pues cuando los hemos unido, ya han empezado a salir sinergias de unos y otros. Ya se están uniendo, oye, pues eso que tú haces, mi empresa le interesaría, o a esta empresa que yo le hago,
y ya está. Entonces, esa es la primera pata. La segunda parte que hacemos es formación. Ahí, en eso queremos ser muy generosos. Y en la plataforma que tenemos es SED Empresas, en la página web estamos a puntito. Tenemos Éxito Sin Edad, pero la vamos a sacar ahora para que la gente se pueda apuntar. Ahí vamos a dar un montón de contenidos gratis para que digas, oye, antes de emprender, ¿qué temas de formas jurídicas, de fiscalidad? Vamos a dar plantillas, vamos a dar ebooks para que se lo lean. Orientación, todo eso es gratis. No tienen más que ir y descargárselo. Píldoras, vídeos y tal. Y luego hay una parte de formación que ya es más, obviamente, ad hoc, pensada ya, donde podemos hacer unos cursos un poquito más. Y finalmente, una vez que el proyecto funciona, damos unos servicios que podemos darlos nosotros, como temas o temas de asesoramiento y tal, o no. Pero hay otras personas que forman parte de la plataforma que también pueden ayudarse unos a otros. Y ahí haremos networking, campamentos para emprendedores, etcétera. O sea, un proyecto bonito para ayudar a la gente. Claro. No sé, imagino que estoy poniéndome, ¿no?, en algún perfil de espectador que podemos tener, que te has quedado sin trabajo. Exacto. Y, por ejemplo, vamos a poner que has sido pues, auxiliar administrativo toda la vida. Vale. Y dice, ¿y yo qué voy a hacer? Yo no voy a poner un restaurante, yo no voy a poner una mercería. Imagino que habrá que hacer como una introspectiva dentro de cada persona de aquel conocimiento que tenga o que lo pueda hacer valer, porque igual dice un auxiliar administrativo, bueno, pues igual pues puede montar como una academia online. Se me estaba ocurriendo sobre la marcha para personas que quieran hacer eso desde el punto de vista práctico, de experiencia, no sé qué. Hay muchas cosas por hacer y según estabas diciendo, lo del tema económico es fundamental, porque hay empresas que se anuncian por todos lados que prestan dinero a un porcentaje altísimo que es muy difícil luego, porque claro, un préstamo lo tienes que devolver, pero cuando estás desesperado pues a lo mejor aceptas esas condiciones. Entonces está muy bien lo que has dicho y veía el otro día de la cocina, no sé cómo se llama, no desde los horrores, pero bueno, el programa este que salen restaurantes y que están fatal y van diciendo pues lo que hacen bien, lo que hacen... Normalmente no me gusta porque me da mucha pena, porque veo gente que ha puesto todo su corazón, su patrimonio y puede que esté muy mal, pero no me gusta. Y este sí me quedé viéndolo, porque era un francés, que ya sabemos que los franceses piensan que saben de todo, aquí haciendo amigos en la tele, y pues había ganado bastante dinero, pero había metido a la familia en comprar un barco que precisamente está en Barcelona, pero un barco que le costó 5 millones de euros. Para recuperar 5 millones de euros, entonces inventó que hacía unas travesías con una comida buenísima. Bueno, aquello era un desastre. Porque además, en lugar de poner profesionales, pues puso unas camareras que eran gogós, que aquello parecía todo menos un restaurante. Además, las chicas no sabían, él no sabía. O sea, aquello era un desastre, ¿no? De cómo este hombre, teniendo 5 millones de euros, puede llevarse toda su familia y a todo el mundo por delante, ¿no? Sí, claro. Porque, mira, por resumirlo y además me viene muy bien. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, hay una persona que tiene, porque la han indemnizado y le han dado el dinero, el que sea, y no sabe qué montar. ¿Yo qué le pido? Le pediría que si entra en Éxito Sin Edad o en ESED, agende una sesión con nosotros. Es gratuita. Vale. Y durante media hora vamos a hacerlo por Zoom, lógicamente, para que no tengamos que... Y ahí vamos a hacer un diagnóstico de... Dime, es que yo soy auxiliar, he sido toda mi vida auxiliar administrativo. Vale. ¿Y qué situación familiar tienes? Esta y esta. ¿Eres una mujer o eres un hombre? Y dependiendo de eso, vamos a hacer un diagnóstico. Una vez que hacemos el diagnóstico, puede que te cambiemos la idea, oye, digas, no, a mí si me dice voy a montar una tienda de ropa, yo lo único que le puedo decir es que conozco muchas que han caído. ¿Por qué? No porque no sea un negocio, porque hay que globalizarlo, porque mil cosas. Y si es una persona que ya tiene la empresa montada y le va bien, le digo lo mismo. Si tiene algún problema, lo que tú dices. El otro día en uno de los programas de Éxito Sin Edad le llamábamos sudor y sangre. Y es la frase que dice, cuanto más sudes en tiempos de paz, menos sangrarás en tiempo de guerra. Mira. Si te va bien,
es cuando hay que sudar y no hay que comprarse un barco de 5 millones, No. ni un Audi, ni nada. No, es el momento de guardar, de solidificar la empresa, de generar cimientos, porque cuando venga mal, hay gente que dice, ¿y si viene mal? Digo, no, cuando venga mal es porque va a venir mal, Claro. porque algo va a pasar, crisis, pérdidas de clientes, te va a pasar, ahí estarás. Entonces, claro, lo que no puedes es llevarte Claro. un negocio por malas decisiones. Una de las cosas que nosotros siempre decimos es que un negocio, como todo en la vida, cuando lo miras desde fuera de la caja, lo ves de forma distinta. Sí. Yo veo mi negocio y lo veo, pero si alguien te lo analiza desde fuera, ve cosas que a lo mejor tú no estás viendo Claro. y te las puede. Y esa es la orientación que damos. A partir de ahí, oye, pues mira, si necesitas más dinero te podemos intentar ayudar, si no, ayudamos con el plan de negocio o no. Y si no, ahí tienes contenidos gratuitos, oriéntate, porque hoy en día hay 1000 posibilidades. No solamente es, yo he salido de la administrativa, voy a montar una tienda de ropa o un centro de estética. Hay 1000. Y hoy en día hay negocios digitales que se montan con poco dinero, que no estoy diciendo que sean fáciles de que salgan, No. pero sí que te digo que pierdes muy poco. Pero de un negocio malo te cargas todo el Claro, dinero. pero ahí, por ejemplo, a nosotros nos llega mucha gente a la tele que a lo mejor quieren hacer, o también las campañas que hacemos en radio, que quieren hacer publicidad y dice, uy, no, es que a mí en Facebook me cuesta poquísimo. Digo, adelante. O es que claro. yo abro una página web en internet, adelante. Adelante. Pero a ver quién te encuentra, porque el Claro, universo es cada vez claro, más claro. amplio. Por eso nosotros cuando hablamos de comunicación Claro. decimos que comunicar no es monta una No, página web, no. que eso te lo hace con inteligencia artificial en un minuto. Sí, no. no. Estamos haciendo para que la gente vaya a ver esa página web y compre tu producto. Eso es distinto. Y además, Fernando, como en la vida, que todos decimos, a pesar de nuestra juventud, ¿no? que se aprende, es así, con la experiencia y dándose Claro, golpes, claro. fracasando, empezando, pero en términos de empresa, si puedes evitar Claro, aprender así, claro, claro. aunque siempre la Sí, experiencia sí. cuenta, pero por lo menos que Por lo puedas tener menos, un camino más, claro, que y sepas además- a qué te Y enfrentas. escuchar a alguien que te está diciendo, mira, de verdad, yo te voy a dar con datos. Si inviertes todo ese dinero en un local en el barrio, vas a trabajar para el dueño del local, vas a trabajar para Iberdrola, vas a trabajar y a ti no te va a quedar nada. Nada, porque no te va a quedar nada. Entonces, cuidado. Claro. Podemos hacer otras cosas, podemos orientarte. Luego cada uno es libre, pero es una pena. Yo he conocido a mucha gente con 50, 60.000 euros de indemnización de un banco, lo han perdido en una tienda, Sí. han pensado que el problema era que no les daba tiempo, han pedido un crédito de otros 50.000 avalado con el trabajo del marido y han perdido las dos cosas. Claro. Y ahí te has cargado una familia. No es un barco de lujo, pero cuidado, Da lo mismo son en la realidades. proporción de cada uno. Si Exacto. es que... Y hoy en día con 50.000 euros se pueden hacer otras cosas de menos riesgo y se pueden, porque bueno, Oye, pues eso para no lo estamos. ganamos algunos todos los días. Pues hay días que no. Bueno, pues Hay días estamos que ya no. en los últimos minutos del programa. José Antonio Blasco Abad, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieres comentar algo sobre lo que acaba de exponer Fernando. No, yo de lo que cuenta que me parece muy interesante, a mí me parece que es fundamental la actitud de las personas. Es decir, porque dices, la formación, tal. Fíjate, un detalle, no tiene que ver, pero bueno, me lo ha recordado. Es decir, cuando yo acabé la carrera hace ya muchos años, las encuestas que se hacían a los arquitectos era decir, ¿cómo ves tu futuro profesional? Y prácticamente la mayoría, todos eran un estudio, tal, que no deja de ser una manera de emprender también. Sí. Dice, y las encuestas que se están haciendo en estos últimos años son mayoritariamente, salvo excepciones, yo quiero entrar a trabajar en una empresa, en un salario, Fíjate. no sé qué. Exacto. Dicen, arriésgate, monta tu estudio, tal. Dice, no, yo no quiero No líos. quiero Entonces líos, dices, claro. como tengas esa actitud, por No, mucho es que un te tema de acompañe... mentalidad, efectivamente. Claro. Por eso, primero es la mentalidad. Claro. ¿Tienes mentalidad emprendedora o no? ¿No la tienes? Eso es fundamental. Pues, chico, o lo cambiamos o no empieces. Dice, si tienes la mentalidad que y te acompañan y te ayudan, Claro. entonces hay Claro, posibilidades de y que la luego cosa vaya bien. tienes que querer Mm. adoptar ciertos hábitos, muchas cosas que obliga, igual Claro. que cuando, pues lo que decía Glenda, una persona, ella tiene que educar su voz y su voz tiene que estar siempre. Pero bien. Para eso es entrenamiento diario. Para cantar un día o grabar un disco, pero todos los días. El emprendedor igual, cada mañana, pum, pum, pum. Y cada noche. Claro, esa es la- cada esa es noche. la- Y la- entonces- la Sí, lo actitud que tú no es dices, decir- La actitud es muy importante.
el deseo de querer hacer más cosas es importante, el reciclarse es importante. Para los mayores, pues ponerse el día con lo de Internet es importantísimo ahora, porque si no es como que estás en el siglo pasado y es una necesidad, se está convirtiendo en una necesidad, porque tú en tu casa no puedes salir a la calle, pues tienes que llamar a la farmacia por Internet o al médico. O sea, tenemos que estarnos inventando, reciclándonos cada día. Pero es positivo, es positivo, Glenda, porque además todo lo que está saliendo es bueno. Yo conozco una persona que el año pasado dio un discurso hecho con inteligencia artificial espectacular. Y está a tu derecha sentada. Está a mi derecha sentada. Lo confesó. Lo confesó, ¿no? Y además lo hiciste de prueba. Y fue, o sea... Es verdad, es en la entrega de premios Primera Plana, en Naranja Limón, y lo dije, y es que no podía mejorarlo. Esa es la... No podía mejorarlo. ¿Y cuánto tiempo tardaste en tenerlo? Pues mira, yo es que todavía, como no lo controlo muy bien, tuve que copiar y pegar para mandármelo por email. Supongo que habrá otra manera más rápida, pero creo que 3 minutos. 3 minutos. ¿Y cuántos otros muchos discursos que has dado los has escrito y te has tirado y lo corriges? Meses pensando, y a lo mejor iba en el coche, me venía una idea, o sea, grababa tal audio, así que... Simplemente hace falta alguien que te diga, mira, tú no lo investigues, es esto. Hazlo así. Y luego a tu manera y poniéndole el sello personal. No, y 4 frasecitas, una canción, pone volcán, yo ya lo he probado. Volcán, pájaro, mar, sol. Oye, me salió una canción bellísima. Nosotros no hacemos ni canciones ni discursos, pero decimos qué herramientas o de qué manera podéis aumentar la productividad de vuestras... Bueno, José Antonio Blasco, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión. Ha sido un viaje estupendo por la Barceloneta y por nuestra historia pasada, presente y futura. Glenda, Gaby, gracias por llevarnos gracias a ti, gracias a vosotros. Ha sido una tertulia encantadora y hemos aprendido. Y te esperamos en cuanto pueda con Maite Espínola, que tenemos que hablar mucho de ProArte. Sí, de ProArte y cultura. Eso es, así que hasta pronto. Gracias a Fernando López, bueno, como estás en tu casa, adelante con éxito sin edad. Vamos a seguir. Y seguro que vais a tener éxito, porque una de las cuestiones de qué hago, ¿no?, qué emprendo, es que siempre hay algo que no se ha hecho o se puede hacer de otra manera. Pasa que no es fácil encontrarlo, pero bueno. Pues, nosotros nos despedimos de todos ustedes y, como es habitual, espero y deseo que ustedes sean malos, y puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.